Mi nombre es Héctor Mayén, soy del grupo Los Mendelianos y voy a tratar de explicarles un ejercicio de herencia poligénica multifactorial o de variación continua. Bueno, para esto necesitamos leer detalladamente el ejercicio. En los estudios de recurrencia realizados en familiares de pacientes con labio leporino y o paladar hendido en forma aislada, es decir, que no es parte de un síndrome, se ha comprobado un origen compatible con la acción de pocos genes, en este caso 2 pares. Se ha encontrado que el empleo de drogas epilépticas incrementa la posibilidad de que se presente esta condición. Se asume que la presencia de cada gen dominante incrementa el daño, de tal forma que esta condición va desde el labio normal hasta el labio y paladar hendido bilateral. Los otros fenotipos observables son labio leporino incompleto, labio leporino y paladar blando afectado y el labio leporino y paladar óseo afectado. Bueno, con esta información conteste lo siguiente. Bueno, la primera pregunta sería: ¿de qué tipo de herencia se trata? Aquí pues ya sabemos que es herencia poligénica o multifactorial, porque se nos dice que en los pacientes con labio leporino y paladar hendido se ha comprobado un origen compatible con la acción de pocos genes, 2 pares. Estos 2 pares de genes son los que van a ser responsables de que se presente o no el labio leporino y el paladar hendido. En este caso, que la presencia de cada gen dominante incrementa el daño. Estos genes dominantes son los que van a ser responsables de que si hay o no labio leporino y paladar hendido. Ahora nos pregunta qué factores intervienen en la expresión de esta condición. Aquí pues serían las drogas antiepilépticas, porque si vemos en el ejercicio se nos dice que se ha encontrado que el empleo de drogas epilépticas incrementa la posibilidad de que se presente esta condición. Por lo tanto, va a ser un factor que interviene en la expresión de esta condición. Bueno, ahora nos dice, si 2 personas heterocigotas para los 2 pares de genes se casan, conteste lo siguiente. Bueno, lo primero aquí sería cuál es el genotipo de estas personas. Aquí se nos dicen que son heterocigotos. Aquí yo usé la L y la P. La L para el primer par y la P para el segundo par. Como son heterocigotos, el primer par va a tener su alelo dominante como su alelo recesivo. El segundo par igual, su alelo dominante y su alelo recesivo. Bueno, ahora, ¿cuál es el fenotipo de estas personas? En el ejercicio, aquí se nos dan los fenotipos diferentes. Y en esta primera parte se nos dice que esta condición va desde el labio normal hasta el labio y paladar hendido bilateral, lo que serían los extremos, la condición normal y donde no hay ni un alelo dominante, y el labio y paladar hendido donde todos serían alelos dominantes. Y se nos dan los otros fenotipos observables: labio leporino incompleto, labio leporino y paladar blando afectado y labio leporino y paladar óseo afectado. También podríamos usar la fórmula para sacar el número de fenotipos, donde sería 2 por n más 1, donde n es el número de pares de genes. En este ejercicio tenemos 2 pares, entonces sería 2 por 2 más 1, que es igual a 5. Serían 5 fenotipos diferentes. Aquí pues ya tenemos una tabla donde están los fenotipos ordenados, el número de genes dominantes que tiene cada uno de estos fenotipos y la proporción fenotípica. Como ya sabemos, el labio normal pues no va a presentar ningún alelo dominante, ya que la presencia de cada uno de los alelos dominantes va a causar daños en la persona. Al haber más alelos dominantes, el daño va a ser mayor. Entonces, al haber un alelo o un gen dominante,
esta persona va a tener labio leporino incompleto. Al tener 2, vas a tener labio leporino con paladar blando afectado. Al tener 3 genes dominantes, va a tener labio leporino con paladar óseo afectado. Y al tenerlos todos, va a tener lo que es el labio y paladar hendido bilateral. Aquí tenemos la proporción fenotípica, que sería 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 y 1/16, que sería la proporción fenotípica ya dada para los ejercicios de poligenia. ¿Cuál es el fenotipo de estas personas? Primero se nos decía que estaban presentes en forma heterocigote, lo que decía que tenía 2 pares o 2 genes dominantes. Entonces, si vamos a la tabla y vemos quién tiene 2 genes dominantes, sería el labio leporino con paladar blando afectado, y su proporción serían 6/16. Entonces aquí la respuesta sería labio leporino y paladar blando afectado. ¿Cuál es la proporción fenotípica esperada en su descendencia? Sería 1, 4, 6, 4, 1, como vimos en la tabla. Ahora vamos a ver por qué. Tenemos cada individuo que está heterocigoto para la condición. Tenemos el individuo 1 y el individuo 2. Y se nos pide que se casen o los cruce. Para sacar el número de gametos posibles de cada individuo, tenemos la forma 2 a la n, donde n va a ser el número de pares heterocigotos. Aquí en este caso tenemos 2, entonces por lo tanto sería 2 a la 2, que sería igual a 4. Entonces ya tenemos nuestro individuo. Para hacer el cruce, pues este alelo con este alelo nos va a formar el primer gameto posible, y así sucesivamente. Cada alelo con el siguiente alelo nos va a dar otro gameto posible, y así el siguiente alelo con el primer alelo del segundo par nos va a dar el siguiente gameto, y así. Estos 4 serían los gametos posibles de este individuo, pero si nos vemos aquí, ambos individuos son iguales. Entonces sería la misma fórmula, 2 a la n, 2 a la 2, 4 gametos posibles, y ya vimos de dónde salen, y serían los mismos. Ahora necesitaríamos hacer un cuadro de Punnett, donde vamos a cruzar cada uno de los gametos posibles de cada individuo, en este caso los femeninos y los masculinos aquí arriba. Podríamos ir cruzando la primera alelo del primer par de genes. En este caso ambos son dominantes, por lo que vamos a tener el primer par de gen homocigoto dominante. El segundo con el segundo, que nos va a dar también un par de genes homocigoto dominante, y así sucesivamente para cada gameto. En este cuadro lo que vamos a comprobar sería la proporción fenotípica esperada en estos ejercicios, que sería 1, 4, 6, 4, 1. Vemos como este individuo va a tener 4 alelos dominantes, lo que en la tabla teníamos que era 1/16, que tendría un labio y paladar hendido bilateral. Vemos como estos 4 siguientes tendrían 3 alelos dominantes, lo que sería, y presentarían el fenotipo de labio leporino y paladar óseo afectado. Tendríamos los siguientes 6 gametos, en los cuales habría 2 alelos dominantes, lo que nos presentaría un fenotipo de labio leporino y paladar blando afectado. Ahora tendríamos
4 gametos que solo tendrían un alelo dominante en su genotipo, lo que nos daría un fenotipo de labio leporino incompleto. Y por último tendríamos este individuo o este gameto posible que no tendría ningún alelo dominante, lo que sería un labio normal, completamente sano, y su proporción sería 1/16. Bueno, ahora nos dice, si esta pareja tuviera 2 descendientes, ¿cuál es la probabilidad de que uno de ellos sea normal y el otro tenga labio leporino incompleto? Bueno, para empezar, este inciso de probabilidad no nos están dando ningún orden, entonces nosotros ya sabemos que utilizamos la expansión binomial, donde sería a más b a la n. En este caso a sería que tuviera uno normal y nuestro b sería que tuviera uno con labio leporino incompleto. Aquí el n sería el número total de hijos, en este caso pues son 2. Ahora necesitamos pues las proporciones, que serían nuestras probabilidades, primero de que sea normal, sería 1/16, y del labio leporino incompleto, que sería 4/16. Esta sería la probabilidad de nuestro A y la probabilidad de nuestro B. Ahora, desarrollamos el binomio A más B al cuadrado, donde tenemos el binomio desarrollado. Nosotros necesitamos este término, que se nos cumple donde A es 1 y B es 1. Ahora solo es de sustituir. A era nuestra probabilidad de que fuera normal y B de que tuviera labio leporino incompleto. Todo esto lo multiplicamos, nos va a dar este resultado, y a su vez lo multiplicamos por este 2, que nos va a dar este resultado. Este resultado podemos simplificarlo. Nos va a dar 4/128 y a su vez 2/64, y en su última expresión nos daría 1/32, que sería la probabilidad de que uno de ellos sea normal y el otro tenga labio leporino incompleto. Bueno, ahora nos dice, si la misma pareja tuviera solo un descendiente, ¿cuál sería la probabilidad de que sea una niña con labio y paladar hendido bilateral? Aquí, pues, no utilizaríamos el binomio, sino la ley del producto. La probabilidad de A por la probabilidad de B. En este caso, la probabilidad de A sería que fuera una niña, y la de B que sería que tuviera labio y paladar hendido bilateral. Ahora solo es de sustituir. La probabilidad de que sea niña es de 1/2, y la probabilidad de que tenga labio leporino hendido bilateral es de 1/4. Al sacar esta multiplicación nos daría 1/8, que sería la probabilidad de que fuera una niña con labio y paladar hendido bilateral. Ahora nos dice, ¿cuál es la proporción genotípica esperada en la descendencia de un cruce de personas? Y nos dan estos genotipos. Esta persona o este individuo tiene su primer par de genes homocigoto dominante y su segundo homocigoto recesivo. Este individuo o persona es el contrario de este individuo. Aquí están dominantes homocigotos y aquí está homocigoto recesivo. Aquí está homocigoto recesivo y aquí está homocigoto dominante. Lo que si nos vamos a la teoría son lo contrario, y al cruzarnos nos darían una descendencia 100% heterocigota, con su genotipo un alelo dominante, un alelo recesivo, un alelo dominante y un alelo recesivo por el segundo par de genes. Porque cada uno de estos individuos, que son los padres o el primer parental, va a heredar un alelo para cada par de genes. Ahora nos dice, ¿cuál es el fenotipo de estas personas? Aquí sería el labio leporino con paladar blando afectado, porque si vemos en la tabla, las personas que tienen 2 alelos dominantes en su genotipo presentan labio leporino con paladar blando afectado, y su proporción fenotípica 6/16. Bueno, gracias, espero que les sirva de mucho.